Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que les voy a estar mostrando es este circuito que tengo acá arriba de la mesa. Y en realidad vamos a ver otras cosas también. ¿Por qué digo eso? Porque este circuito solo, así como está, no tiene contexto y voy a explicar todo el entorno por el cual este circuito es útil, funciona, cómo lo diseñamos, cómo calculamos los transformadores. Les voy a explicar todo eso y dónde se usa, que es muy importante también. Esto es básicamente un mixer, un mezclador. En otros videos yo hice un video sobre el mezclador basado en el SA602 o el NE602, que es básicamente lo mismo, que es un mezclador doble balanceado del tipo monolítico, con electrónica adentro, con transistores y demás. En este caso es doble balanceado, pero tiene diodos, que si lo ven con detenimiento no es un puente rectificador, sino que todos los diodos están yendo para la misma dirección, y tiene unos transformadores acá que, como se puede ver, son de arrollamiento trifilar y qué sé yo. Yo voy a explicar todo, porque quiero que en el video puedan entender cómo hacer este circuito si los que lo quisieran hacer y dónde se usa, lo cual vamos a ver de qué se trata este proyecto. Este video está auspiciado por Altium Designer. Puede ingresar a Altium 365 desde el navegador web y gestionar el trabajo en equipo. Puede diseñar, guardar sus diseños en el repositorio y compartirlos con sus colegas de trabajo. El ingreso a Altium 365 utiliza la misma licencia actual que posee Altium Designer. Acceda a sus diseños desde cualquier computadora desde un navegador web. Puede compartir los diseños con su equipo mecánico con integración directa de Inventor, SolidWorks y PTC Creo. El almacenamiento en la nube, repositorios Git y copias de seguridad. También puede revisar en tiempo real la disponibilidad y precios de componentes del BOM y no es necesario instalar ningún software adicional en su computadora. Puede probar Altium 365 con el enlace de la descripción. Bueno, acá estamos en el pizarrón, básicamente, como ven en el título, mixer del tipo Ring. Yo ya tengo hecho un video sobre mixer, que les recomiendo que lo vayan a ver. Voy a explicar algunos temas que ya expliqué ahí, porque si no es como... Yo sé que no todo el mundo va a ir a buscar un video anterior mío, así que por eso lo explico acá. Pero bueno, el otro video estaba hecho en base a un mixer monolítico, en base al SA602 o el NE602. Y en este caso lo vamos a hacer en base a un ring que está hecho con diodos y transformadores. ¿Por qué? Porque a veces no conseguimos el integrado en el otro caso y sí conseguimos un toroide y 4 diodos, que es mucho más fácil de conseguir. Obviamente todo tiene su costo, el otro es mejor que este, tiene electrónica que nos va a permitir tener menos nivel de espuria, mejor pérdidas por conversión y qué sé yo. Pero no importa, nosotros vamos a analizarlo desde un punto de vista sencillo y muchas radios usan este equipo también, este tipo de mixer, así que tampoco es una cosa que nos sirva. Así que por eso lo explico. Básicamente lo primero que tenemos que entender del concepto, que bueno, este es el símbolo del mixer, del mezclador, donde tenemos frecuencia 1, frecuencia 2, estas son entradas, y en la salida tenemos el producto de ambas. Pero cuando lo analizamos del punto de vista en el diagrama espectral, ¿no? Si lo analizamos en la frecuencia, no en el tiempo, lo que vamos a ver es que la multiplicación de estas dos frecuencias nos da como resultado la suma y la resta de ambas, F1 más F2 y F1 menos F2. Es lo que vamos a tener acá. ¿De qué me sirve esto a mí? Bueno, me sirve una banda, un montón me sirve esto. ¿Por qué? Porque esto marca un antes y un después en la radio. Básicamente porque nos genera una mejora sustancial en lo que es un receptor, por ejemplo, o un transmisor. Entonces, ¿por qué digo que está bueno esto? Bueno, supongamos que yo tengo una frecuencia de 100 MHz acá, y acá tengo una de 90 MHz. ¿Qué es lo que va a pasar? En la salida voy a tener dos valores. Uno que va a ser 190 MHz y el otro que va a ser 10 MHz, ¿no? Como podemos ver, tenemos dos frecuencias distintas porque es la suma y la resta de estas dos. Ahora, yendo un poco al sentido común, ¿qué es más fácil? Ustedes alguna vez en la vida habrán agarrado un protoboard, habrán hecho un circuito de radio, el transmisor de FM de toda la vida para escuchar en la radio, que no le funcionaba, que tenían problemas por todos lados, y también habrán hecho un circuito con un 555. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es lo que más fácil le funciona? Y el 555, ¿por qué? Y porque cuando yo lo hago oscilar, trabajo en una frecuencia muchísimo más baja de la que trabajo cuando hago un transmisor de FM. Y el protoboard tiene pérdidas capacitivas e inductivas por todos lados que nos perjudican a nosotros al momento de trabajar con radiofrecuencia dentro de un protoboard. Entonces, teniendo eso en cuenta, si yo tengo dos frecuencias para elegir en mi trabajo en el circuito, ¿por qué? Porque después de este mixer, de acá para acá, viene toda una cadena de RF que nosotros tenemos que seguir tratando, ¿no? Que vamos a ver más adelante en el video.
Pero si yo tengo que elegir alguna de estas dos frecuencias para trabajar, prefiero trabajar con la de 10 mega. ¿Por qué? Y porque 10 megas es más fácil que 190. El circuito es más sencillo, los amplificadores son más sencillos, los filtros son más sencillos de realizar. Todo es más fácil con frecuencias más bajas. Entonces, esto ya nos juega algo a favor que es bastante interesante. Ahora, si yo lo que quiero es... Yo en este caso tengo una emisora, ¿no? Una emisora de radio, ¿no? Vamos a dibujar acá la torre de transmisión con la antena que está transmitiendo una FM, por ejemplo. La FM 100. Yo acá vengo, pongo 90. ¿Cómo pongo 90? Bueno, agarro un oscilador. Un oscilador local. Oscilador local que, no sé, tiene una perilla acá, ¿no? Y yo le voy variando la frecuencia. Yo voy variando la frecuencia y según cómo varía la frecuencia, el tipo me inyecta en este punto, ¿no? Hace así, me inyecta acá una frecuencia distinta. Si yo tengo una emisora de FM y acá tengo otra, ¿qué es lo que pasa en la vida real, no? Tengo otra emisora acá. Esta es la 100, esta es la 89, no sé, 89.9, 99.9, la que ustedes quieran. Pero supongamos que es la 89 para que sean números redondos. La 89. Ahí está. 100 y 89. Yo quiero sintonizar una radio. ¿Por qué? Y porque es lo que hace la gente normal. La gente normal agarra una radio y la sintoniza porque quiere escuchar algo en especial. Si no, no tiene sentido. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si yo ahora estoy sintonizando, por ejemplo, la radio, la FM 100? ¿Por qué? Porque yo elegí esto. Todo lo que venga, vamos a borrar esto que está acá. Todo lo que venga después del mixer, ¿no? Tendremos amplificadores, tendremos filtros pasabanda, más amplificadores, discriminadores, en el caso de FM, detectores en el caso de AM, lo que sea. Vamos a tener una cadena, pero va a estar toda la cadena trabajando con 10 MHz, lo cual es mucho más lindo que trabajar con 190, ¿no? Porque ya sabemos. Entonces, si yo tengo toda esta parte fija, no puedo irme de los 10 megas, yo trabajo con 10 megas, no quiero que sea más ni menos, no quiero que sea 9 megas ni 11, quiero que sean 10. Entonces yo acá fijo 10 MHz. Entonces, si yo sumo 90 que tengo acá en este oscilador, con 10, ¿cuánto me da acá? 100. Entonces yo estoy sintonizando la FM 100. Si yo me quiero a la 89, qué número caprichoso que puse, ¿no? Si yo me quiero a la 90 MHz, ¿qué voy a hacer? Voy a poner este en 80. ¿Por qué? Porque 80 más 10 es 90. Si yo quiero 89, ¿qué voy a hacer? Y voy a venir acá y voy a poner 79. Porque 79 MHz en el oscilador local más 10 da 89. Entonces sintoniza esta radio. Ok. Ustedes ya estarán dándose cuenta que según la frecuencia que yo le pongo al oscilador local, siempre voy a tener 10 MHz, lo cual toda mi cadena de RF trabaja con 10 MHz y somos todos muy felices. Y según la frecuencia que le pongo me va a recepcionar distintas frecuencias acá. Obviamente esto no es solo así. ¿Por qué? Y no es solo así porque yo en la entrada del mixer, obviamente acá voy a tener un amplificador de RF y qué sé yo, y la antena. No es todo así, porque si yo agarro un amplificador, yo quiero la banda de FM. La banda de FM va de 88 a 108 MHz, ¿no? Ok. Entonces yo tengo que hacer que todas las frecuencias que entran por esta antenita estén en este rango de frecuencias. Que no me agarre una señal en 145 MHz de radioaficionado que está a la vuelta de mi casa transmitiendo, ni tampoco que me agarre una señal en 54 MHz de, no sé, del audio de una transmisora de televisión. Yo lo que quiero es que me agarre esto. Entonces, como quiero que me agarre eso, acá posiblemente tengo un filtro. Voy a tener un filtro, un determinado filtro, por ejemplo un circuito tanque u otro, que este circuito tanque también va a estar sintonizándose a la par de este, lo cual podríamos poner un capacitor variable y hacer así. Entonces, si yo sintonizo una frecuencia acá, esto van a ser 100 MHz y yo sintonizo este tanque en 100 MHz. Si quiero 89, yo voy a poner 79 acá y esto va a tener que estar sintonizado en 89. Entonces, o sea, 89 acá y 79 acá. Yo sintonizo 79, el tipo me suma 10 MHz que tengo acá y me sigue dando 10 MHz acá en RF, pero en esta parte tengo 89. Esos 89 también tengo que sintonizarlos en esta parte del filtro de RF de entrada. Entonces, de esa manera yo
no solo discrimino mucho mejor la señal que quiero sintonizar, sino también que pongo este tanque que tengo acá y filtro. Entonces tengo una doble acción que está bueno. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, yo 10 MHz no lo puedo escuchar. Entonces, ¿qué podría hacer? Y bueno, después de todo este chirimbolo que yo hice acá, por ejemplo, la cadena de el amplificador, el filtro, otro amplificador más, puedo poner otro mixer si quiero. Otro mixer con otro oscilador local. Y acá otro amplificador más, otro filtro, etc. Y ahora este amplificador, si yo entraba con 10 MHz acá, lo que puedo hacer es que esto esté, por ejemplo, en 9,8 megas, no sé, 9,8 megas. Entonces, ¿cuánto me quedan? 200 kHz. Entonces acá ya trabajo con 200 kHz. Y puedo tener otro más, si quiero. Y hacer que los 200 kHz me los baje a audio, a 20 kHz máximo. Entonces, esto se llama conversión. Simple conversión, doble conversión, triple conversión. Normalmente, mientras más etapa de conversión le ponemos, más selectividad agarramos, más filtramos también y más caro es el equipo, ¿no? O sea, un simple conversión es lo básico, doble conversión ya es lo normal que uno encuentra en una radio más o menos buena, triple conversión, cuádruple conversión ya es más complejo, más caro, pero mejor, más selectivo. ¿Por qué quiero que sea selectivo? Bueno, porque yo tengo acá en análisis espectral de frecuencias, yo tengo la radio FM 89 mega, tengo la radio 99 mega, tengo la radio 102.3, tengo la radio 105.5, son todas radios. Si yo tengo un circuito de RF que no es capaz de seleccionarme esta estación, y en vez de seleccionarme esta estación me selecciona estas dos, y voy a tener un problema, porque se voy a estar solapando audios y no quiero. Entonces tengo que tener selectividad. ¿Qué es la selectividad? Bueno, la selectividad es cuánto yo puedo seleccionar, qué tan angosto es el filtro que yo voy a poner acá para que se seleccione. ¿Cómo logramos eso? Bueno, lo logramos con este tipo de mezcladores, porque yo al sacar una frecuencia fija, yo estoy facilitando un poco la mezcla que tengo acá, el filtro y demás. Incluso algunos, esto es en FM lo que yo estoy hablando, ¿no? Pero en AM pasa lo mismo que pasa acá, pasa exactamente lo mismo, y en algunos casos tenemos filtros del tipo ladder. Filtros del tipo ladder son un array de cristales, por ejemplo SSB, y bueno, acá tiene unos capacitores, porque esto hay que sintonizarlo, bla bla bla, ¿no? Esto es un filtro ladder. Por ahí son los 4 de 4 MHz, ¿no? Ahí. ¿Y qué logro con esto? Bueno, cuando yo pongo este tipo de filtro, si yo hago un análisis de este filtro, si pongo un solo cristal, voy a ver que esto hace así. Y me deja pasar esta frecuencia de 4 MHz. Si pongo 2 cristales, esto se ensancha un poquito. Si pongo 3, se ensancha un poquito. Si pongo 4, se ensancha un poquito. En resumen, si yo pongo 4, voy a hacerlo de vuelta acá. Vamos a ver qué hace así. Porque son 4 cristales. Si pongo 5 va a ser más ancho. Lo que me modifica es el ancho de banda. Mientras más ancho de banda, menos ancho de banda, es lo que yo necesito pasar, la señal que yo estoy recibiendo, lo que quiero hacer. Esto se ve muchísimo en estos receptores SSB, en banda lateral superior, banda lateral inferior y demás. Dato de color, o sea, no vamos a hablar ahora de cómo se calcula esto porque es un video solo para calcular esto. Pero nada, se los digo porque, por ejemplo, yo acá puedo tener, en vez de 10 megas, puedo tener 4 megas de frecuencia intermedia, o de FI o de IF. Entonces tenemos oscilador local, RF y frecuencia intermedia. Esta es la famosa FI o IF. Entonces los 4 MHz pasan por este filtro, la señal pasa por acá, y si yo tenía una señal que estaba por arriba o por abajo, no me importa porque el filtro este me la elimina. Todo lo que no esté en 4 MHz se elimina. Ojo, que acá aparece algo que se llama frecuencia imagen, y ahora lo vamos a analizar de qué se trata la frecuencia imagen y todo eso. Pero bueno, tengo muchos temas para esto porque la verdad que tiene un montón de cosas que están buenas y quisiera hablar de todas y no puedo. Y ahí empieza el problema cuando uno no se hace bien los ítems uno después del otro, la secuencia de ítems para ir hablando, porque se mezcla todo, es un desastre. Como es un mixer, se mezcla todo. Bueno, nada, chiste malo aparte. Bueno, teniendo en cuenta esto, que yo ya me recontra adelanté y básicamente les dije que era en un receptor, vamos a analizar una cosa. Si yo tuviese un receptor que tiene el amplificador de RF, tiene un filtro acá, ¿no? Un pasabanda, por ejemplo, debería tener otro filtro por acá también, pero bueno, no importa. Después tenemos, no sé,
un detector, tenemos otro filtro, en este caso un pasabajos, y acá tenemos un amplificador de audio y un parlante, ¿no? Yo tengo esto, ustedes se están dando cuenta que no tengo, por ejemplo, el mixer acá, porque este es un receptor sin mezcla, sin conversión. Entonces, como no tiene conversión, a mí no me queda otra que acá, en el medio, es hacer un circuito con un tanque, una bobina y un capacitor, acá colgar la antena, y lo único que tengo para sintonizar es esto. Obviamente, si yo tengo acá, si yo acoplo esto a un amplificador de RF, que bla bla bla, y qué sé yo, y bueno, saco una señal por acá, bueno, yo todo esto, depende de la frecuencia, yo acá estoy hablando de AM, por ejemplo, 1 MHz, que es la frecuencia de banda M, más o menos, frecuencia central, por ahí. Nada, este no tiene mucha ciencia, este amplificador. Pero si yo trabajo en frecuencia más alta, ya tengo que empezar a poner bobinitas y capacitores y chirimbolo por todos lados porque trabajamos con frecuencias más altas. Y sería un amplificador sintonizado. Entonces, esta es una conversión directa. Yo podría agarrar acá de manera muy trucha. De hecho, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. De manera muy trucha, yo podría venir acá, agarrar un diodo de germanio, por ejemplo, 1N34, creo que era. Bueno, no me acuerdo. Ya me sabrán decir, porque la verdad que no me acuerdo. Y puedo venir acá y poner un LM386, que es un amplificador de audio, ¿no? Lo conectarán como tienen que conectarlo, ¿no? Y chao. Bueno, tenemos esto, ¿no? Acá va un capacitor de bootstrap. Tenemos este circuito. Y esto que está acá ya es una radio. Si ustedes sintonizan este capacitor LC con estos valores, yo tengo que la frecuencia es 1 sobre 2pi por la raíz de LC. Y yo puedo saber, según el valor de capacidad y de inductancia, qué frecuencia está sintonizando. Después tenemos un detector de envolvente con este diodo y amplificamos audio y listo. Entonces, esto lo pueden hacer si quieren. ¿Cuál es el problema? El problema es que la sintonía es esta y bueno, va a pasar una mosca por al lado y les va a cambiar la sintonía, se va a mover un poquito el capacitor y va a cambiar. Si ustedes lo hacen con un mezclador como hacíamos antes, que poníamos un mixer por acá y un oscilador acá local, lo que pasa es que el oscilador es el que le fija la frecuencia. Yo acá voy a tener un filtro recontra selectivo, por ejemplo, el de cristal que les mostraba antes, y el oscilador me va a fijar una frecuencia y lo que esté por arriba o por debajo, el filtro de cristal no me lo va a dejar pasar. Básicamente es así. Entonces, ese es un tema. Al meterle un mezclador, yo sumo y resto las señales, me quedo con la frecuencia más baja, la más alta la descarto. En algunos casos. En otros casos puedo llegar a querer la frecuencia más alta. Pero lo normal es trabajar con la frecuencia más baja. Por ejemplo, eso me abre otros temas. Vamos a ver un poco cómo es el tema este de... bueno, la parte del mixer en sí, ¿no? Yo tengo el mixer acá. La fórmula por definición de esto es básicamente dos señales. En este caso tenemos coseno de omega t, una señal. La otra puede ser igual. Entonces yo lo que hago es multiplicar las señales. Hago coseno de omega 1 de t por coseno de omega 2 de t. Esto me va a dar igual a un medio de coseno de omega 1 más omega 2 de t más, lo sigo abajo, un medio de coseno de omega 1 menos omega 2 de t, y ahí está. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que en una parte sumamos una frecuencia y después la restamos. Básicamente nos dice exactamente eso. No le importa qué es el coseno, o a mí no me importa, pero sí me importa que estoy sumando en un momento y restando en otro. Por eso yo les decía que hagamos F1 más F2 y F1 menos F2. Básicamente es eso. No sé si acá era menos y acá era más, no me acuerdo mucho la fórmula, pero era así. Pero el resultado es este. Obviamente esto sale de otra cosa, ¿no? Esto es una función trigonométrica que la podemos sacar de una convolución de funciones. Nosotros una convolución de funciones, no sé si se acuerdan, era cuando teníamos f asterisco de g, todo esto de t, y bueno, tenemos por definición la integral de bla 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 bla. Nada, no sé si se acuerdan lo que era una convolución de funciones, pero es muy importante también saber esto. ¿Por qué? Porque, permiso para irme por las ramas 2 minutos. Si ustedes agarran
y hacen la convolución de funciones. Esto es f y esto es g, perdón, esto es f de... No, está bien, porque es de t, lo pongo acá. Son dos señales, f de t y g de t. ¿No? Esto daba algo así como la integral de menos infinito a más infinito, de lo que viene a ser f de alfa. ¿Esto era por hora? Sí, por creo que. Por g de menos alfa más t diferencial de alfa. Sí, sí, porque ahora tengo que desplazarlo. Bueno, no importa, estoy tratando de acordarme en el momento. ¿Qué es esto? Si yo tengo dos señales cajón, señal cajón, ¿qué es la señal cajón? Bueno, es una señal que es de este tipo. Es una caja, básicamente, ¿no? Es el y esto es x. Una caja. Bueno, yo tengo dos señales que son así. Si yo agarro, vamos a poner esto acá, tengo la señal f de t acá, y tengo otra acá, por ejemplo, agarro otra señal, qué sé yo, que estaba, no sé, que estaba, por ejemplo, acá, esta es g de t, y yo agarro y le digo, bueno, primero invertímela, entonces me la pone de este lado, lo cual estaría acá, esta sería g de t. Pero ahora, como tiene un más t acá, lo que hace es un delta. Eso va variando, me va variando el eje x. ¿Cómo hace? Bueno, agarra este cuadrado y me lo va moviendo por acá. Cuando este cuadrado se acerca, ahora está acá, ahora va a estar acá, según el número que tenga hasta t. Después va a estar acá, casi tocando la f de t. Y en un momento se va a solapar. Y por ejemplo va a estar así. Cuando esté en este caso, yo tengo g de t y acá tengo f de t. Acá donde está cuadriculado es donde se unen. Y ahí es donde yo aplico la integral, ¿no? De dónde va hasta dónde va y qué sé yo. Bueno, nada, yo me estoy metiendo re por arriba. Y hace mucho que no veo esto, así que no sé si me acuerdo bien lo que estoy diciendo. Pero bueno, la convolución de funciones es una cosa así. ¿Por qué me importa esto? Porque cuando yo paso esta señal, si ustedes se la imaginan moviéndose, que viene por acá, pasa, después se va, f queda siempre en el mismo lugar, este cajón de f de t queda en el mismo lugar, pero g de t va pasando, así, según va moviéndose este valor. Si yo hago la convolución, el resultado de la convolución me da esto, me da una señal triángulo. Entonces, lo que quiere decir es que cuando convoluciono dos señales, que hago este producto, lo que va a estar pasando es que me va a generar una señal distinta a la salida. ¿Y para qué me sirve esto? Por no decirlo de una manera más violenta, ¿no? Bueno, ¿por qué me sirve esto? Porque esto en señales digitales es muy usado. ¿Por qué es muy usado? Bueno, porque por ejemplo si yo tengo una señal, ¿no? Vamos a hacer de vuelta esto. Este es el eje Y, el eje X. Yo tengo una señal que hace así. ¿No? Que es, por ejemplo, una señal sobre otra, puede ser un mixer, por ejemplo. Y yo esto lo convoluciono con una caja, con un cajón. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el cajón, por el ancho de banda que tiene y toda la magia que tiene, por los límites, todo esto se analiza en forma intervalo. Hay un montón de matemática que yo no me estoy metiendo porque no quiero que sea un video de matemática y porque tendría que repasarlo porque no me acuerdo porque hace mucho lo vi. Pero si yo hago esto en este procesamiento digital de señales, lo que me va a dar esto como resultado es un filtro pasabajos. Y ahí viene la magia. Y esto es un filtro digital, es una respuesta impulsional, básicamente como se la conoce. Filtro de respuesta impulsional. Entonces, yo tengo que si convoluciono una señal de este tipo con una señal cuadrada, con una señal cajón, no cuadrada, cajón, me va a dar la parte de baja frecuencia. Si yo en vez de convolucionar esto, la misma señal, la convoluciono con una señal que tenga la misma frecuencia que tengo acá, ¿no? Voy a eliminar la baja frecuencia y como resultado me va a dar la frecuencia alta. Entonces ya tenemos dos aplicaciones, un filtro pasabajos y un filtro pasaltos. Y ya se estarán imaginando que según la señal que yo convoluciono de entrada con la que yo convoluciono en el cajón que tenía recién, o sea, según las dos señales que yo estoy haciendo la convolución, va a haber una señal, una F1 más F2, una F1 menos F2, un filtro pasalto, un filtro pasabajo, un filtro rechazabanda, un filtro pasabanda, y hay un montón de cosas divertidas.
Y ni hablar si hacemos dos mixer y los trabajamos en combinación y trabajamos en fase y en cuadratura, las cosas que podemos hacer. De hecho, con esos dos mixer, trabajando en cuadratura, tenemos todo lo que es SDR, ¿no? De ahí sale. ¿Y qué es lo que hace? Y bueno, el SDR agarra las señales en fase y en cuadratura y que están mezcladas y qué sé yo, y les aplica algoritmos matemáticos y todo termina siendo un algoritmo matemático dentro de una computadora que me da como resultado, según las señales que yo mezclo, convolución o lo que sea, me da resultado otra. Y ahí sale la demodulación AM, la demodulación FM, la demodulación doble banda lateral suprimida, banda lateral superior, inferior, nada, todas las cosas mágicas que a ustedes se les ocurran. ¿Y por qué dije todo esto? No sé, pero me fui por las ramas y bueno, estaba bueno explicar que de la matemática salen muchas cosas divertidas y que muchas tienen que ver con filtros digitales y tratamiento digital de señales. Y eso está bueno saberlo. Bueno, ahora sí, volviendo a lo que teníamos recién, si yo tengo acá IF, no, perdón, IF era acá, esto es oscilador local, esto es RF, ¿no? Si yo lo hago en el dominio de la frecuencia, por ejemplo, si yo tengo acá, no sé, 100 MHz y yo tengo acá 99 MHz y acá tengo 1 MHz, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver una componente en el analizador de espectro que va a ser 100 MHz, otra componente que va a estar muy cerquita que va a ser 99 MHz. La suma de estas dos nos va a dar 199 MHz y la resta de estas dos nos va a dar 1 MHz. ¿No? Esto se entiende, con la suma y la resta de ambas señales. Ahora, hasta ahora somos todos muy felices porque yo dije hay una emisora de radio que está transmitiendo una señal y yo con esto la sintonizo, le pongo una frecuencia al oscilador local, que acá puedo tener un circuito, un oscilador Colpitts, un oscilador Hartley, puedo tener un oscilador de relajación, puedo tener un oscilador a cristal, puedo tener un oscilador con, ¿cómo se llama? Tanque, que el tanque sea un capacitor variable o sea varicap, puedo tener un DDS, un sintetizador digital de señales, controlarlo con un micro, hay un millón de formas de generar frecuencias y meterlas acá. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a hacer un ejemplo que está bueno? Vamos a olvidarnos de FM por un instante y vamos a entrar en el mundo de AM, que son frecuencias más bajas y más fáciles de... En realidad es lo mismo, para la matemática es lo mismo, pero bueno, yo de rayado nada más. Supongamos que tenemos este mixer y nosotros tenemos que trabajar en 455 kHz de FI. ¿Por qué? Y porque yo acá le pongo un filtro que es de 455 kHz, porque de hecho así funciona la radio AM. Entonces, yo necesito esta frecuencia de acá. Entonces yo vengo acá y tengo una emisora de radio que trabaja en 630 kHz. Tengo una señal acá. ¿Qué va a pasar con esto? Yo, si tengo 630 kHz, puedo decir qué frecuencia tendré que poner acá en el oscilador local para que me dé 630, para sintonizarlo, para que tenga 455 de este lado y 630 de este lado. ¿Qué frecuencia tengo que poner? Bueno, lo que tengo que poner es lo siguiente. Puedo poner 455 más 630, 455 más 630, esto me da 1085K. Puedo poner 630 menos 455, que me da 175K. Hay varias cosas que puedo hacer. Esto es lo mismo, ¿no? O sea, lo puse así, perdón, pero es lo mismo que ponerlo al revés, ¿no? En este caso de la suma no pasa nada. Más 455. Ok, puedo hacerlo así. Puedo elegir una de esas frecuencias. Por ejemplo, voy a elegir la más alta, porque es lo que habitualmente pasa en los radios receptores de AM. Entonces yo acá le voy a poner 1085 kHz. Si yo pongo 1085 acá en el oscilador local, lo que va a pasar es que 1085 menos 455 me da 630. Perfecto. Entonces yo hago un análisis espectral de todo esto y digo oscilador local, lo tengo acá, que es
1085, tengo una flechita que es un spike acá en el analizador de espectro. Después tengo 630, que está por acá, más o menos, supongamos. Y una FI que está por acá, que es 455. Obviamente tengo otra componente más. Si yo hago 630 más 1085 me da 1715, pero ya es una frecuencia mucho más alta y no me interesa. ¿Qué pasa si tengo otra transmisora de FM, de AM, que está en 1540 kHz? Bueno, está en 1540 kHz y yo estoy sintonizando de manera fija 1085 porque quería esta frecuencia y tengo esto que no lo puedo cambiar. ¿Qué va a pasar? Si yo hago 1540 más 1085, lo que me va a dar es 2625. Está muy por afuera, no me interesa. Ahora, si yo hago 1540 menos 1085, lo que va a pasar es que me va a dar 455. Entonces yo tengo otra señal por acá, que es 1540, que puede ser que sea en AM, y va a caer acá. Va a tener otra FI en 455. Y ahí tenemos una frecuencia imagen. Y si tenemos una frecuencia imagen, que es la imagen de esta, el problema que vamos a tener es que vamos a tener dos señales en 455. Y ahí el mixer va a ser un despelote y va a ser una señal que no se puede leer, que no se puede entender, se van a pisar las dos personas que están hablando, se va a mezclar, es un despelote. Entonces ese es un problema que podemos llegar a tener. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, podemos agregar, podemos subirnos un poco más en frecuencia, irnos a una frecuencia más alta que esté muy fuera de todos estos cálculos, de alguna otra interferencia. Por ejemplo, una frecuencia, a ver, si yo subo la FI a 1500 kHz, por decir un número, y bueno, ya 1500 kHz y 455 son 2 MB más o menos, y yo puedo poner un filtro acá a la entrada, un filtro pasabanda, que esté por debajo de los 2 MB. ¿Por qué? Porque la AM llega hasta 1600, creo. Entonces yo puedo hacer un filtro que vaya de 400 kHz a 1600, y de esa manera los 2 MB quedarían por afuera y ya esta transmisora de 2 MHz que tengo acá, 200 kHz, no me entraría porque la filtro por acá. Pero si es una señal que está dentro, por ejemplo, de 400K a 1600, 1540 entra perfecto. Y tendría una FI solapando la otra FI de 630. Entonces tendría problemas. Entonces elegimos un oscilador local más alto y eliminamos eso. Otra manera también es agregar una segunda etapa de conversión y volver a filtrar y generar más selectividad. Cada vez que le agregamos más etapas de conversión, aplicamos más selectividad al circuito, lo cual está bueno. Así que eso es otro tema. ¿Y por qué digo eso? Bueno, esto es frecuencia imagen, porque es un tema que puede pasar, que de hecho podemos tener ese problema. Bueno, ahora sí, ahora vamos a ir a lo que es ring, que es por lo que vinieron. Bueno, básicamente el mixer de este tipo es así. Es doble balanceado, porque hay simple también. A ver, tenemos mixer que son con dos diodos nada más. Tenemos mixer que son uniendo mediante dos capacitores dos señales. Tenemos mixer que son un transformador y dos diodos. Tenemos mixer que son dos transformadores y cuatro diodos, que es nuestro caso, que es doble balanceado. Si no, sería simple. Pero este es el más común. ¿Cómo funciona esto? Bueno, tenemos un transformador acá, ¿no? Ahora les explico por qué hice eso. Y del otro lado tenemos el otro con, bueno, núcleo ferrite, como toda la vida, y así. Esto es lo que tenemos. Borneomólogo. Ya, si ustedes ven este diagrama, o si ven porque muchas veces van a ver esto también en algún circuito. Si ustedes ven esto, ya estamos hablando de un transformador tipo trifilar. Trifilar es que pasamos los tres cables juntos y enrollamos tres cables juntos, y ahora les voy a mostrar cómo es. Pero es un transformador tipo trifilar. Y ahora les voy a explicar cómo funciona este transformador y lo vamos a calcular también. Así que va a ser un video bastante completo. Y ahora lo que hacemos es poner el ring de diodos. Básicamente yo voy a hacer esto. No se confunda con un puente rectificador porque no lo es. Tenemos uno acá, tenemos otro acá, tenemos otro acá y tenemos otro acá. Esto viene así, esto viene así, esto viene acá. Acá tenemos una salida, esto va a masa, esto va a masa y esto va a masa. Esto que tenemos acá es el oscilador local. Esto es frecuencia intermedia y esto es RF.
Ok, ahora vamos a analizar un poco. Como notarán, no es un puente rectificador porque todos los diodos apuntan para el mismo lado. Puente rectificador no es así. Y bueno, para entender el funcionamiento de esto tenemos que separarlo en dos. Para separar esto en dos, vamos a hacer una cosa. Esto es un oscilador local. Acá yo pongo una frecuencia, tengo un oscilador acá, que inyecto acá y estoy forzando a que esto oscile de una manera. Si yo en un momento, en el oscilador, voy a tener una señal, ¿no? O voy a tener una señal. En un momento va a ser positiva y en otro momento va a ser negativa. Cuando sea este caso, positivo arriba, negativo abajo, ¿qué va a pasar? Bueno, del vamos, ya están viendo que hay diodos que no van a... Por ejemplo, si es positivo, pasa por este diodo, pero no por este. Si es negativo, pasa por este diodo, pero no por este. Así que, de movida, vamos a eliminar esta unión que tenemos acá. Listo. Si es positivo y negativo, va a pasar eso, lo cual nos va a quedar también un devanado a la nada misma. Y bueno, eso es lo que va a pasar. Esto lo vamos a terminar con una resistencia Z0, que es 50 ohms. Y así lo vamos a tener. Ok, entonces, si yo hago este circuito, yo voy a tener una señal que hace así, va a venir por acá por el diodo, va a pasar por acá, va a pasar por acá, va a pasar por acá, va a meterse por ahí, va a salir por acá, va a salir por acá y va a llegar a la carga. Ahora, si yo hago lo inverso, ¿no? Vengo acá y pongo menos y más, ¿no? Yo tenía un diodito que hacía así, acá tenía otro que hacía así, esto venía para acá y voy a borrar esto porque si no es un quilombo todo y es una cagada. Entonces yo vengo acá, hago esto, acá teníamos esto así y acá teníamos IF con una resistencia de terminación. Entonces yo ahora hago al revés. Lo que va a pasar es que el que me va a desaparecer es este de acá, ¿no? Entonces me va a quedar esto sin nada. Me va a quedar así. Y esto derecho. Entonces ahora yo lo que voy a tener es algo que va para el otro lado. Viene para acá, después esto sale por acá. Después esto, ¿cómo lo podemos hacer? A ver, si viene por acá. Yo esto tengo que viene por este lado, sale por este lado, porque es la parte negativa. Ok, entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto de acá? Lo que está haciendo esto de acá es switchar. Básicamente es un switch, es un interruptor. ¿Podría cambiar esto por un interruptor? Y sí, si lo quiero cambiar, puedo ir a un tipo de mezclador que se llama del tipo Tylor o Polyphase, ¿no? Polyphase, de fase. Y ese tipo de mixer usa llaves, porque entiende que está haciendo exactamente lo mismo. Si esto lo único que hace es switchear y activar un diodo o activar el otro, es porque está haciendo que esta señal de RF se mezcle con la frecuencia del oscilador local y me dé un resultado. Ese resultado lo que hace es jugar con este transformador. En un momento usa el devanado de arriba, en otro momento usa el de abajo. El de arriba, el de abajo. Entonces de esa manera el tipo va cambiando la fase. Y de esa manera hace la suma y la resta, que es lo que hace el mixer. A grosso modo lo estoy explicando, pero hace básicamente eso. Entonces, si yo puedo reemplazar esto por un switch, podría poner un switch digital, por ejemplo, el 4066, que son llaves Silicon Bilateral Switch, o puedo usar un multiplexor 4052, 4053, que de hecho así funcionan los SDR, los USDR, los USDX, por ejemplo, tienen un mixer basado en esta técnica digital, que básicamente usan la señal en cuadratura, tienen dos señales, una en fase y una en cuadratura, y de ahí van sacando el IQ y qué sé yo, y bueno, eso para otro video. Pero básicamente hacen eso. En este caso, este tipo de mixer tiene ese tema. Ahora nos encontramos con otros problemitas. Si yo tengo, otra vez, ¿no? Lo que viene a ser el ring, ¿no? Como ya lo teníamos visto recién. Estoy dibujando a grosso modo porque no tengo ganas de dibujarlo de vuelta. Con los dioditos. No sé si los dibujé por el mismo lugar o no, pero me da lo mismo ahora. Si yo hago esto, obviamente tenemos una tensión a vencer en los diodos.
porque los diodos arrancan en 0,5, en 0,6, depende del diodo. Entonces, yo lo que tendría que hacer es primero poner un nivel de tensión en este secundario y en este, tal que supere la tensión del diodo, porque si no, no va a pasar absolutamente nada. Lo cual tengan en cuenta eso, porque si acá tenemos un pin que se llama RF y ustedes ya quieren ir corriendo a poner una antena, tengan en cuenta que la señal que voy a poner acá la tengo que amplificar de alguna manera para que excite estos diodos, etc. Normalmente acá ponemos Schottky, porque la tensión de trabajo es más baja, entonces es más fácil para RF trabajar con Schottky. Pero si no tenemos, y pasa como en mi caso, podemos poner 1N4148, 1N914, etc. Pero mejor sería poner Schottky. Schottky de alta velocidad, de señales débiles, no un Schottky de potencia así grandote, sino uno de los chiquititos, similares a estos, pero Schottky. También podemos poner acá un amplificador de RF, ¿no? Que de hecho pasa a veces. Entonces eso para tener en cuenta. Acá en la parte del oscilador local no me molesta porque el oscilador local viene de un circuito oscilador que normalmente nos da 2 o 3 volts pico a pico, entonces con eso arrancamos. Pero acá podemos tener un problema. Entonces ese es un tema. El otro tema es que para que esto sea balanceado tienen que ser lo más parecido posible los diodos. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Agarré una bolsa llena de diodos y me puse a medir con el tester uno por uno. Cuando medís uno por uno los diodos, lo que pasa es que tenés que fijarte. Este tiene 0,620 volt, el otro tiene 0,640, el otro tiene 0,620. Entonces junto los de 0,620. Y voy armando grupitos hasta que encuentro 4 que son más o menos iguales. Con los transformadores pasa lo mismo. Hay que bobinarlos a mano y hay que buscar toroides más o menos parecidos. Y hay que buscar también que la cantidad de espiras que yo ponga sea la misma, el cobre sea el mismo y demás. Obviamente hay dispersión porque todo esto lo estoy haciendo a mano y cuando lo hago a mano tengo posibilidad de error, más que si lo hiciese una máquina y me diera un componente ya resuelto y calibrado. Pero bueno, eso es un tema a tener en cuenta. Lo cual me lleva a otra cosa. Estos transformadores que tengo acá, que yo tengo puesto así y acá tengo FI, estos transformadores yo en un momento los dibujé así, ¿no? Vine acá, ahora lo vamos a ver todo en el laboratorio, ¿eh? Lo dibujé de esta manera. Lo dibujé así, tenemos acá borne homólogo, después acá dibujé uno, acá dibujé el otro, los uní, borne homólogo acá, acá tengo el núcleo. Yo hice esto. Si yo estoy haciendo esto, que es lo mismo a veces que encuentran así, no sé si vieron algún circuito de RF alguna vez que tiene este tipo también de bobinas. Por ejemplo, esta es la esto es A, B y C. Esta es la C1, C2, P1, B2, A1 y A2. ¿Por qué digo esto? Porque esto puede ser que sea A1, B1, C1, A2, B2, C2. Yo acá tengo B2 con C1. Y ustedes van a ver que esto hace así, en algún circuito. Esto, si alguna vez vieron algún circuito de RF, vieron esto. Esto lo que se está diciendo es que es un transformador del tipo trifilar, porque tiene tres conductores, 3 fases. Hay bifilares también, hay comafases también, pero es un trifilar. Y si lo vieron así es lo mismo que esto, solo que acá parece más lindo y acá parece más feo, pero es lo mismo. En definitiva, B2 con C1 están unidos de la misma manera. Y parecería ser un secundario con punto medio, pero son trifilares. Si yo hago esto en un toroide, por ejemplo, yo agarro un toroide de toda la vida, vengo acá y hago esto. Y digo, bueno, vamos a meter 1, 2 y 3 cables. A, B y C, ¿no? Después venimos para acá, los 3 cables. Venimos para acá, los 3 cables. Venimos para acá, los 3 cablecitos. Y salen de acá. Y tengo A, B y C. De hecho, si yo mido con el tester, A con A me da continuidad, B con B me da continuidad y C con C me da continuidad. Esto es una bobina del tipo trifilar. Y esta bobina trifilar lo que tiene es que van los 3 cables juntos, que eso mejora también el transformador, lo más pegado posible al núcleo. Y este tipo de cosas es lo que tenemos acá. Ahora viene la magia del universo, ¿no? Porque yo a todo esto tengo varias cosas para comentarles sobre este tipo de bobina. Yo justamente no usé toroide. Yo usé un núcleo que se llama binocular, o se lo conoce como binocular,
que es una cosa así, que tiene dos agujeros que van todo por adentro y salen del otro lado. Esto sería binocular. De hecho, acá tengo uno, si se llega a ver, es muy chiquitito, pero ahí se ve, ¿no? Es muy chiquito. Y usé este precisamente. Ahora, si yo voy de vuelta al diagrama que tenía antes, esto va para cualquier transformador trabajando en RF, podemos calcular la impedancia, podemos calcular la relación de transformación según la impedancia y la tensión. Porque una cosa es, cuando nosotros tenemos un transformador, ¿no? Primario y secundario, una cosa es la tensión que yo pongo por acá y la que saco de este lado, o la corriente de un lado y del otro, según la sección del cobre y de la potencia y demás. Pero otra cosa es la impedancia. Y la impedancia no es precisamente lo mismo que la tensión. Yo puedo tener acá 10 volt y acá puedo tener 100 volt, pero la impedancia no es la misma, no se relaciona de la misma manera. De hecho, era n cuadrado por ZP sobre ZS, si no me equivoco. A ver, lo voy a buscar porque no me acuerdo. Bueno, sí, era lo mismo. Como se puede ver acá, solamente acá lo desglosan, lo procesan un poco más. N lo toman como n de primario sobre n de secundario y pasan la raíz, o sea, aplican en los dos términos y queda ZP sobre ZS. Ya ven que no es exactamente lo mismo que la relación de vueltas de espiras con la tensión. Por ejemplo, vueltas en el primario a espiras en el primario, con vueltas en el secundario, espiras en el secundario, sino acá hay una raíz en el medio. Lo mismo para la corriente que se invierte, ¿no? Lo que era tensión primario, o sea, si yo acá pongo B en el primario, B en el secundario y la corriente es al revés. Y en el secundario y en el primario. Bueno, es una cosa así. Entonces, me acabo de ir por las ramas de vuelta, pero si a alguien le interesa este tema, lo tiene ahí. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces van a encontrar lo que es adaptadores de impedancia, donde tienen esa relación que es distinta a la relación de la tensión con las espiras. Bueno, tenemos otro tema. Y vamos a olvidarnos por un segundo de esto. Yo recién tenía acá una cosa así, ¿no? En la parte de la derecha teníamos esto. Acá teníamos FI, esto iba al puente de diodos, perdón. Al ring de diodos, ¿no? Que están todos yendo para el mismo lado. No es un puente de diodos. En realidad lo dije a propósito, no me equivoqué. Lo dije a propósito para que ustedes estén atentos. Pero bueno, esto iba a masa y acá tengo una señal que era RF. Si es RF, puede que toda esta cadena que tengo acá tenga una Z0 de 50 ohms. Lo cual puede que yo tenga 50 ohms acá. Ahora, ¿qué impedancia voy a tener yo acá? Si yo acá tengo una impedancia muy baja, voy a alterar estos 50 ohms. Si tengo una impedancia muy alta, lo voy a alterar menos. ¿Por qué? Porque si yo hago el paralelo entre, no sé, supongamos que acá tengo una XL. XL igual a 1000 ohms. Yo hago el paralelo de 1000 ohms con 50 ohms, me va a dar algo muy parecido a 50. Ahora, si mi XL en realidad es de 10 ohms y yo hago 10 ohms en paralelo a 50 ohms, me da algo muy parecido a 10 ohms, no a 50. Entonces ahí estoy adulterando mucho. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito tener acá? Bueno, hay una regla medio mnemotécnica que sale de un cálculo muy estrambólico, que más o menos dice, la regla de los 5 dedos oscilantes, más o menos dice que tengo que tener 5 veces, entre 4 y 5 veces. XL tiene que ser entre 4 o 5 veces lo que viene a ser la impedancia del sistema. Yo 50 ohms. Es decir, XL debería ser 200 ohms, 250 ohms para arriba. ¿Qué pasa? Si yo me voy por las ramas y pongo un XL de 50.000 ohms, porque quiero que sea lo más transparente para estos 50, lo que va a pasar es que voy a tener problemas en el ancho de banda, voy a tener... esto aparte vamos a hacer otra cosa. Son diodos, son circuitos no lineales. Entonces, como es un circuito no lineal, y mientras más alineal es el circuito, y mientras más me escapo del ancho de banda que yo necesito, porque le pongo una impedancia muy alta acá y demás, y todo el circuito no lineal, me va a generar no solo la señal de oscilador local, de RF, acá tengo la FI y demás, sino que me va a generar armónicas, ¿no? Por todos lados, me va a generar productos de intermodulación. Los productos de intermodulación vienen mucho por la falta de linealidad de un sistema. Un amplificador que es muy
a lineal o que es no lineal o que se está comportando de manera no lineal, va a generar muchos productos de intermodulación. Que son señales que joden, porque si una señal le pega donde le pega el IF, entonces estoy metiendo ruido en el mensaje que yo quiero de modular. Entonces no está bueno. Eso por primero. Así que regla mnemotécnica no. Regla más o menos para acordarse, entre 4 y 5 veces la impedancia característica. Entonces, teniendo eso en cuenta, si yo agarro, por ejemplo, mi binocular, que lo medí, ¿cómo lo medí? Bueno, fácil. Le puse 5 o 6 espiras, agarré el medidor de inductancias y me fijé cuánta inductancia tiene este núcleo con 5 espiras, por ejemplo. Y me dio, no sé, 300 microhenry. Entonces, si tengo 300 microhenries, hay una formulita para sacar el AL. Yo tengo microhenries, que es AL por cantidad de vueltas, vamos a poner N al cuadrado sobre 1000. Esto no va a dar microhenry. ¿Qué quiere decir? Si tengo una L de 300 y le pongo 5 vueltas sobre 1000, ¿qué me va a dar? Me va a dar 5 por 5, 25. Y voy a hacer el cálculo porque mi cabeza hasta ahora no funciona. 300 por 5,5 al cuadrado sobre 1000 me va a dar 7,5 microhenry. ¿Y ahora qué hago con estos microhenry? Bueno, yo principalmente, obviamente si despejo por otro lado, si sé los microhenry porque la estoy midiendo, sé la cantidad de espiras, sé la L, ¿no? O sea, se entiende, es una ecuación, nosotros podemos despejar a L y chao. Pero bueno, teniendo eso en cuenta, que tampoco me importa mucho, yo ahora lo que quiero mostrarles es otra cosa. Perdón que se mueve todo el pizarrón, esto es una cagada. Bueno, si yo agarro, por ejemplo, el binocular que tengo acá, este binocular tiene una L, porque lo calculé, de 2000. Si ustedes no tienen cómo medir inductancia, pero conocen el núcleo, que creo que va a ser lo... No creo que nadie conozca los núcleos porque los vendedores, no, excepto algunos, la mayoría no te ponen qué núcleo estás comprando. Pero bueno, por ejemplo, un núcleo FT3743, qué sé yo, no sé, hay un montón. Según esto es el tamaño, la forma, el AL que tiene, etc. El material con que está construido. Pero mi binocular, mi núcleo binocular, tiene una L de 2000. Si yo le doy a la L de 2000, por ejemplo, 3 espiras, 2000 por 3 al cuadrado sobre 1000, esto que está acá me va a dar 18 microhenry. Si yo agarro y le calculo la inductancia, ¿por qué? ¿A qué frecuencia voy a trabajar esto? Yo acá voy a poner RF en el mixer. Si voy a hacer por ejemplo, un receptor de radio AM comercial, 1 MHz, frecuencia central. O voy a trabajar en la banda de 40 metros aficionada, 7 MHz. Vamos a calcular estas dos cosas. Si yo hago la reactancia inductiva para 1 MHz, la reactancia inductiva, ¿no? Omega L. Ustedes ya saben cómo es omega L. Tengo la inductancia, tengo la frecuencia que es 1 MHz. Entonces esto me va a dar 113 ohms. Si yo hago para 7 MHz me va a dar 790 ohms. Si yo hago el paralelo con 50 ohms, que es lo que habíamos visto acá, la línea de transmisión, lo pongo en paralelo con 50, y obviamente va a estar más beneficiado porque este me va a dar 47 ohms, más o menos, y este que está acá me va a dar, no sé, 39 ohms, qué sé yo, 35 ohms. Entonces, este es el que menos altera nuestro sistema de línea de característica de 50 ohms en 7 MHz. Obviamente, si subo más la frecuencia, va a subir más la reactancia y este número va a ser más cercano a los 50 ohms. Ahora, si yo quiero trabajar con 1 mega, lo que tengo que hacer es que este valor de reactancia inductiva sea más grande. Entonces tengo que modificar el núcleo, poner uno con una L diferente o ponerle más vueltas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué yo puse 3 vueltas? Bueno, les voy a explicar por qué. Porque yo tengo este alambre, que es trifilar. Tengo un alambre trifilar que lo que hice es 3 alambres de cobre. Cobre que está aislado, ¿no? Tiene barniz el cobre, no son hilos de un cable. Es alambre de cobre AWG22 que está barnizado. Entonces yo los enrollé, hice tipo una trencita y me quedó. Si yo paso esto, enhebro esto acá, yo lo enhebro así, a mí me pasó una vuelta. Ahora, si yo quiero girar esto adentro, meterlo por ahí, ahora lo quiero sacar por acá,
ya tengo 2 vueltitas, lo quiero volver a meter por adentro, le quiero dar un par de vueltas, más de 3 vueltas con este grosor de cable en este núcleo no puedo dar. Si quisiera darle más vueltas, tengo que agarrar un núcleo más grande, que tenga un agujero más grande que me lo permita. Por eso lo hice así. Y por eso es la manera en la que yo lo voy a estar haciendo. Así que nada, por eso yo lo mostraba. O sea, esto realmente hay que tenerlo en cuenta porque hay que tenerlo en cuenta. O sea, si yo tengo impedancias acá, tengo que tratar de que sea lo más cercano posible a la impedancia característica del sistema. Entonces necesito que la reactancia inductiva esté más o menos 5 veces por encima de la impedancia característica. Supongamos 50 ohms, acá tengo 2 veces por encima, lo cual esto no está bien. Yo tengo que tener 5 veces, tendría que estar a 250. Este está más de 5, está a 800 ohms. Así que yo tendría que calcular más o menos qué impedancia tengo que tener. Yo debería, ¿puedo empezar atrás para adelante? Sí, puedo decir, bueno, yo necesito tener 250 ohms para que esto hacerlo en paralelo con 50. O 300 ohms. Entonces tengo que decir, ok, 300 ohms es lo que necesito. Yo tengo XL, es omega L. XL es 2pi por F por L. Yo tengo la frecuencia que son 1 MHz, que es la que yo quiero ahora. Pueden ser 7 o la frecuencia que yo quiera. 1 MHz por 2pi y tengo 300 ohms. Bueno, ¿qué inductancia tengo que poner? Despejando la L, ¿no? Yo puedo saber qué inductancia tengo que poner. Entonces, si tengo que saber qué inductancia tengo que poner, lo que hago es ir de atrás para adelante. Digo, bueno, vamos a calcularlo ya que estamos. Quedaría XL sobre 2πf. Entonces, tengo XL, que son 300 sobre 2 por pi por 1 MHz, nos da que tienen que ser 47.7 microhenry. O sea, que lo que tenemos que tener es una inductancia de 47.7 microhenry para que yo esté dentro de lo que a mí me interesa, que son 300 ohms. Ahora, 47.7, yo debería venir acá y decir, bueno, con este núcleo de 2000 de AL, ¿no? de autoinducción 2000, ¿cuántas espiras tengo que dar otra vez despejando para que me dé 47? Obviamente, si con 3 me daba 18, voy a tener que poner más espiras para que me dé 47. Más del doble. Entonces voy a tener que poner 7, 8 espiras. Así que eso es una de las cosas que tiene que tener en cuenta. Esas 8 espiras con el alambre que estoy usando, ¿me entran acá? Y no, voy a tener que buscar un núcleo más grande, con agujeros más grandes y demás. Entonces uno va diseñando de acuerdo a las necesidades que tiene. Y eso es lo que me parece interesante. Así que hablé un montón y vamos a ir ahora al laboratorio a ver cómo funciona esto con el generador de funciones, con el analizador de espectro, con el osciloscopio y todo lo que a ustedes les interesa. Bueno, acá estamos en el laboratorio, tenemos, como podemos ver arriba de la mesa, tenemos el mixer tipo ring, los 4 diodos 1N914 que deberían ser Schottky como les comentaba, los 2 transformadorcitos con los choques, con los ferrites tipo binocular, son trifilares, y bueno, nada, yo acá le puse ahí unos pines que son FI, RF, ground y el BFO, que es oscilador de frecuencia variable, o lo que viene a ser el local oscillator, ¿no? El oscilador local. Bueno, acá tenemos lo que les comentaba antes, lo que viene a ser los alambres trifilares. Si yo vengo acá, ¿no? Y hago esto, es lo que les comentaba antes hace un ratito. Yo vengo y digo, bueno, vamos a sacar, por ejemplo, esto. Un poquitito más. Perdón mis manos ahí que están molestando, pero bueno. Yo vengo acá, quiero otra vuelta, lo vuelvo a enhebrar ahí, con paciencia, ¿no? Lo saco del otro lado. No se puede ver acá. Bueno, en realidad debería hacerlo bien, pero lo estoy haciendo muy rápido para el video. Pero bueno. Bueno, ahí más o menos se ve, no lo puedo sacar porque no me dan los dedos, pero yo doy varias vueltas apretadas, ¿no? Así como está, y genero esto. Entonces eso es lo que me interesa a mí. Por eso lo mostraba ahí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inyectar 2 señales, ¿no? Una señal de oscilador local y una señal de RF. Y vamos a ver qué tenemos a la salida. Y eso es lo importante. Por eso vamos a usar el osciloscopio. Vamos a aprovechar que tiene generador de funciones también. Y vamos a medir algunas cosas interesantes. Bueno, y acá lo que hice ahora fue poner en 900 kHz y en 1 MHz. Para tener 2 señales distintas. Lo que no sé es qué hice. En G2 puse 1 mega y G2 está conectado a RF. Está bien. El oscilador local tenemos uno. Bueno, esta es la señal. Este es el producto, ¿no? Lo que viene a ser el mezclador. Vamos a frenarlo. Acá tenemos la señal, que es la mezcla de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Ahora, lo interesante tal vez no está acá, pero sí está. Voy a achicar esto un poquitito.
Lo vamos a subir un poco para arriba. Sí me importa ver el analizador de espectro. Así que vamos a ir al analizador de espectro. Vamos a prenderlo. Y me parece que tiene un span enorme. ¿Qué tenemos? Sí, 500 MHz de span, qué animal. Vamos a poner 3 MHz de span. Y que arranque, no sé, en 10 kHz, para que no arranque en 0. Ahí está. Y vamos a ir de vuelta acá, atrás, atrás. La escala la dejamos bien. El offset vamos a modificarlo un poquitito, como para poder ver nosotros lo que queremos ver. Bueno, y acá por ejemplo lo que tenemos es, tenemos un pico. A ver, voy a ver si puedo. Bueno, estoy poniendo 1 MHz y estoy poniendo 900 kHz, lo cual 1 MHz y 900 kHz, ¿cuánto es? 1900, lo cual tenemos el pico. Acá podemos ver el pico número 2, dice 1900, 1,9 MHz, lo cual esa es la suma de 900 kHz y 1 MHz. Tenemos la suma que da 1,9 megas. Después tenemos 109 kHz, que es la resta de 1 MHz menos 900. 109 debería ser 100, pero bueno, esa es la FI, es la frecuencia intermedia, la que a nosotros nos interesa. Y después tenemos 1 MHz por un lado y 900 por el otro. Obviamente tenemos otras señales. Bueno, esas otras señales son productos de intermodulación, son señales que salen del propio mixer y vuelven a entrar al mixer y se vuelven a mezclar y generan otras señales que no tienen nada que ver. Tenemos también armónicas, tenemos un montón de cosas, pero bueno, lo interesante es ver, por ejemplo, que tenemos un pico en 100 kHz, que es la resta de 1 mega menos 900K, la resta son 100K, después tenemos la frecuencia de 1 mega, tenemos la frecuencia de 900K y tenemos la suma que son 1900K. Así que nada, eso es lo que yo quería mostrarles y me parece que está buenísimo verlo. Nada, a mí me parece que está bueno, funciona bastante bien. Ahora tenemos que tener en cuenta los diodos. Es más, si yo saco esto, vamos a sacar acá, vamos a sacar esta operación, vamos a sacar esto, vamos a poner de vuelta acá. Y lo que yo quiero hacer es, vemos que hay señales, vamos a frenarlo. Se ve que hay señales que están como recortadas. Hay algunos picos, pero cuando se acercan los máximos y los mínimos de la señal tenemos recortes. Bueno, eso es porque también está en juego el diodo ahí en el medio, ¿no? Que los diodos tienen un temita con la señal. Y yo ahora lo que estoy mandando es, yo estoy mandando en RF, ¿no? RF dijimos que era G2. En G2 estoy mandando esto, pero si yo quiero ver, a ver, tipo modulación, esto me interesa. Modulación en AM. Una señal de 1 kHz estamos inyectando en AM. Entonces salimos de acá. Y miren lo que tenemos. Qué lindo. Ahí tenemos la señal modulada en AM, que es lo que generamos recién con G2. Que venimos acá y generamos una señal de AM, ¿no? Vinimos acá, generamos una AM de 1 kHz. Está toda la modulación. Vamos a sacar un poco de modulación. El índice de modulación, miren cómo cambia, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo puedo modular acá al 50%. Lo dejo ahí. Ahora, nada, obviamente no puedo irme sin ver la transformada rápida de Fourier con esto. Vamos a apagar la modulación. Vamos a venir a MAT. Vamos a prender de vuelta el FFT. Vamos a ir acá. Y vamos a buscar, bueno, acá tenemos un poco más de magia. Y bueno, ahí tenemos 100 kHz. Mira, ya se ve mucho mejor porque agrandé la señal. Antes estaba más chiquita, se ve que le costaba un poco más. Ahora agrandé. Fíjense, tenemos 100 kHz, 1900 o 1.8999. Bueno, nada, tenemos la señal, es 1 MHz, 1,001. Vamos a ir ahora a G2. Vamos a ir acá. Settings, None. Vamos a poner modulación. Y ahí tenemos las modulaciones. Y deberíamos tener en 1 MHz. Yo podría venir acá. Podría seleccionarme, por ejemplo, en Center Frequency. ¿Dónde está? No. Start en no. Vamos a Center y Span. Vamos a poner
un span de, no sé, 10 kHz y un center frequency en 1 MHz. Y puse un span muy chiquito. Vamos a poner un poco más de span. 100 kHz. Puse mucho. Voy a achicar un poquito para que se separe. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la portadora y las bandas laterales, ¿no? 50 kHz de span. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos la portadora y las bandas laterales. Y yo ahora me voy a G2. Vamos a ir a Settings, AM. Vamos a modificar la modulación. Tienen que achicarse las bandas laterales, efectivamente, hasta que no tengamos más bandas laterales, como en este caso. Y si vuelvo a poner bandas laterales, tienen que agrandar. En un momento, a ver. Y bueno, ahí ya estamos haciendo una sobremodulación, como se puede ver. Y en un momento las bandas laterales van a pasar a la portadora, etc. Pero la verdad que está bueno. Ahora, si yo modifico la frecuencia, vamos a dejarlo en 50% de índice de modulación. Si yo modifico la frecuencia, se tenía que empezar a separar. Uy, se me fue la mierda la frecuencia, perdón. Porque esto es como gatillo fácil. A ver. Ahí están las bandas laterales. Se empiezan a acercar a medida que yo voy achicando la frecuencia. Bueno, nada, está lindo para verlo, ¿no? Prácticamente como se ve, está bastante bueno. Así que, bueno, nada, me pareció bastante interesante mostrarlo, ¿no? O sea, no sé si todos los días se ven estas cosas, pero a mí me gusta, me divierte. No sé por qué se salta de esa manera. Vamos a meter de vuelta 1 kHz y chau. ¿Y acá qué más tenemos? FM, FSK. Y FSK está lleno de armónico porque es va switchando. En FM está bien. Y FSK pasa esto, a menos que sea GFSK, agregarle el gaussiano adelante para que sea un poco más amortiguado, porque si no es un desastre. Bueno, ahí estamos. Así que bueno, gente, los dejo con esto. Espero que les haya gustado el video, que hayan sacado al que sea una parte útil de todo lo que estuvimos viendo. A mí la verdad que me divirtió. Y bueno, nada, no se olviden de suscribirse al canal, dejar un comentario, like, de pasarse por el grupo. Bueno, nada, todo lo que ustedes ya saben. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.